Las lámparas de gas titilan sobre los adoquines del Londres de la Regencia, ocultando secretos oscuros que ni los títulos más antiguos ni las fortunas más grandes pueden enterrar del todo. Un poderoso noble aparta sin piedad a su esposa fiel y silenciosa para quedarse con una amante deslumbrante, convencido por completo de que esa otra mujer es quien lo salvó de una noche brutal y violenta, años atrás. Lo que Adam no sabe es que las cicatrices ocultas de aquel sacrificio desesperado pertenecen, en realidad, a la misma mujer que está a punto de desechar. Prepárense para una historia de identidades confundidas, de un corazón roto en silencio, y de una revelación que lo cambiará todo. La luz de las velas se derramaba desde los altos ventanales arqueados de Devonshire House, iluminando los carruajes alineados a lo largo de Piccadilly. Dentro del majestuoso salón de baile, la flor y nata de la sociedad londinense bailaba el vals bajo lámparas de araña de cristal importado, sin notar la pequeña tragedia que se desarrollaba entre ellos. De pie cerca del borde de la pista, medio escondida detrás de un enorme arreglo de lirios blancos, estaba Bridget Howard, la duquesa de Rodbury. Vestida con un discreto traje de seda azul medianoche, Bridget poseía una belleza serena y contenida que quedaba completamente eclipsada por los pavos reales, llamativos de la alta sociedad. Su postura era rígida y perfecta, herencia de su educación como hija mayor del conde de Pembroke. Pero sus ojos azul pálido guardaban un pozo de tristeza silenciosa que nunca se secaba. Al otro lado del salón, la causa de esa agonía callada reinaba sobre la fiesta. Adam Howard, el imponente duque de Rodbury, era un hombre tallado en mármol y autoridad. Con sus hombros anchos, sus ojos oscuros y penetrantes, y una mandíbula que hablaba de una terquedad inquebrantable, Adam era confidente cercano del primer ministro Lord Liverpool y un gigante en la Cámara de los Lores. Pero esa noche, toda la atención de Adam no estaba en la política ni en su esposa legítima. Estaba puesta, por entero, en la mujer que reía a carcajadas colgada de su brazo, Lady Varina Parker. Varina era una visión de terciopelo carmesí. Llevaba sus rizos oscuros recogidos en un peinado elaborado que enmarcaba a la perfección sus rasgos llamativos y calculadores. Como viuda de un vizconde menor, Varina cargaba con un aire escandaloso que solo aumentaba su atractivo ante los ojos de los hombres. Para Adam, Varina no era una simple amante. Era su devoción absoluta, su ancla, la mujer que él proclamaba a los cuatro vientos que lo había arrancado de las garras de la muerte. ¿Han visto cómo la mira?, susurró una voz cerca de Bridget. Bridget reconoció el tono afilado y chismoso de Lady Jersey, una de las temibles patronas de Almax. Es una vergüenza absoluta, continuó Lady Jersey. El duque apenas reconoce a su propia esposa. Dicen que ya está consultando a abogados eclesiásticos en Doctors' Commons. ¿Y quién puede culparlo?, respondió otra voz en un murmullo. Lady Varina le salvó la vida durante aquella emboscada horrible en St. Giles, hace 2 inviernos. Un hombre entrega su alma a la mujer que sangra por él. La duquesa, en cambio, es fría como una estatua de mármol. No le ofrece más que un silencio obediente. Bridget apretó el mango de su abanico de marfil hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Escuchó cada palabra. La aristocracia se alimentaba de la crueldad, y el matrimonio Rodbury era su tragedia favorita. Adam nunca la había amado. Su unión había sido arreglada por sus padres para fusionar 2 grandes patrimonios: las colinas de las tierras de Pembroke con la abrumadora riqueza del ducado de Rodbury. Adam había aceptado por puro deber, pero le había advertido a Bridget con toda claridad la noche de su boda que, aunque ella llevaría su apellido y su protección, jamás poseería su corazón. Y Adam había cumplido esa promesa con una precisión devastadora. Bridget observó cómo Adam se inclinaba para susurrarle algo al oído a Varina. La amante echó la cabeza hacia atrás con una carcajada musical, y apoyó una mano enguantada, posesiva, justo en el centro del pecho de Adam. La intimidad de ese gesto golpeó a Bridget como un puñetazo. Ella recordaba la calidez de ese mismo pecho, el ritmo constante de aquel corazón bajo sus propias manos manchadas de sangre, pero apartó ese recuerdo, encerrándolo en el fondo de su mente. De pronto, la mirada de Adam cruzó el salón y chocó con la de Bridget. Por una fracción de segundo, el bullicioso salón pareció desvanecerse. Había un vacío helado en los ojos oscuros de Adam cuando miraba a su esposa, una indiferencia profunda y gélida que dolía mucho más que el odio abierto. Adam le dedicó un saludo rígido, apenas el mínimo exigido por la buena educación,
antes de darle la espalda y guiar a Varina hacia las puertas de la terraza, buscando la privacidad de los jardines en sombras. Un peso sofocante se instaló en el pecho de Bridget. Llevaba 2 años observando al hombre que amaba en secreto, con desesperación, entregar su alma a una mujer que vivía sobre una mentira monumental. Pero la trampa que Bridget se había construido a sí misma era perfecta. Exponer a Varina significaba exponer sus propios secretos escandalosos, destruir el honor de su familia, y revelar una verdad que Adam, probablemente, nunca creería de todos modos. Bridget se alejó de los bailarines y se deslizó en silencio por los corredores helados de Devonshire House, un fantasma en su propia vida, resignada a la amarga realidad de que el corazón de su esposo pertenecía por completo a una ilusión. La memoria es una maestra cruel y para Adam Howard, el recuerdo del 14 de noviembre de 1812 era una cicatriz que nunca terminaba de sanar. Aquella noche había estado envuelta en una espesa niebla londinense, cargada de azufre, del tipo que ahogaba las farolas de gas y convertía las calles laberínticas cerca de Covent Garden en un submundo peligroso. Adam regresaba tarde de un debate muy tenso en la Cámara de los Lores sobre la guerra en la península ibérica. Su carruaje, con el pesado escudo del duque de Rodbury, se había visto obligado a tomar un desvío cerca del temido barrio de St. Giles, porque una calle principal se había derrumbado. Fue una emboscada perfectamente planeada. 3 hombres, armados con garrotes y cuchillas relucientes, cayeron sobre el carruaje. Al cochero lo derribaron de inmediato. Adam, que nunca se rendía, luchó como un demonio, sacando su bastón espada oculto. Logró desarmar a 2 de sus atacantes, pero el tercero se le escurrió entre la niebla y le clavó una hoja pesada justo debajo de las costillas. El dolor fue una explosión blanca y cegadora. Adam se desplomó sobre los adoquines helados y resbaladizos, mientras su sangre se derramaba oscura en la cuneta. Cuando los asesinos huyeron, asustados por el sonido de los vigilantes que se acercaban, la visión de Adam comenzó a estrecharse como un túnel. El frío se le metió en los huesos. Era el duque de Rodbury, dueño de miles de acres, amo de una riqueza inmensa, y estaba a punto de morir solo en la mugre de un callejón londinense. Entonces, un milagro surgió de entre la niebla. El recuerdo de Adam sobre su salvadora estaba fracturado, armado a pedazos entre la agonía y el delirio. Recordaba a una mujer arrodillándose junto a él. Recordaba el sonido frenético de tela fina rasgándose, mientras ella desgarraba sus propias enaguas para vendar su herida enorme. Recordaba unas manos delicadas y temblorosas presionando su abdomen con una fuerza desesperada y sorprendente, intentando frenar la marea mortal de sangre. «Quédate conmigo. No cierres los ojos. Respira por mí», le había suplicado una voz. Era una voz suave, culta, completamente fuera de lugar en la miseria de St. Giles. Adam recordaba el aroma tenue y elegante de lavanda y agua de rosas, mezclado con el hedor del callejón. Recordaba el aterrador viaje mientras aquella mujer, de alguna manera, lo arrastraba fuera de la calle principal y lo llevaba hasta el hueco protegido de una botica abandonada. Ella se quedó con él durante lo que parecieron horas, trabajando sin descanso en la más completa oscuridad, cosiendo su carne desgarrada con una precisión angustiosa, usando una aguja que había sacado de su propio costurero, llorando en silencio mientras trabajaba. Adam perdió el conocimiento aferrado a un trozo de la capa de terciopelo empapada de sangre de su salvadora. Cuando finalmente despertó, días después, en su propia lujosa alcoba de Grosvenor Square, el médico personal de Lord Liverpool estaba de pie junto a la cama. Pero fue la mujer sentada al lado del lecho quien capturó toda su atención, sin aliento. Lady Varina Parker le sostenía la mano, llorando con delicadeza sobre un pañuelo de encaje. Según la historia que toda la alta sociedad aceptó como verdadera, Varina regresaba a casa de una fiesta de cartas nocturna cuando se topó con el cuerpo sangrante del duque. Ella aseguraba haberlo arrastrado heroicamente hasta un lugar seguro y haber curado sus heridas. Como prueba, poseía la otra mitad de la capa de terciopelo desgarrada. Adam lloró, la única vez que el duque de hierro de Rodbury derramó una lágrima, y le besó las manos, jurándole una deuda eterna. Desde ese momento, Varina no fue solo una mujer para Adam. Se convirtió en su diosa. Lo que Adam no sabía, lo que jamás habría podido imaginar, era que Varina había sido apenas una espectadora oportunista. Si había pasado por allí en su carruaje, pero solo después de que la verdadera salvadora ya lo hubiera estabilizado. Bridget,
que en secreto pasaba sus martes por la noche haciendo trabajo voluntario, de incógnito, en un hospicio para huérfanos en los barrios bajos, una actividad escandalosa y peligrosísima, estrictamente prohibida para una duquesa, había sido quien encontró a su esposo. Fue Bridget quien se destrozó las manos arrastrando el peso enorme de su cuerpo. Fue Bridget quien usó sus rudimentarios conocimientos médicos para coser su herida en la oscuridad, sollozando sobre el cuerpo moribundo del esposo que la ignoraba. Pero cuando el vigilante finalmente se acercó al refugio, Bridget se enfrentó a una realización aterradora. Si la encontraban allí, disfrazada de plebeya, cubierta de sangre en el peor barrio bajo de Londres, el escándalo destruiría el apellido Pembroke. Su padre, un hombre frágil aferrado a la vida, no sobreviviría a la deshonra. Convencida de que Adam por fin estaba fuera de peligro y estable, Bridget le besó la frente helada. Susurró una oración, y huyó entre la niebla, enganchando por accidente su capa de terciopelo en un clavo oxidado y dejando atrás un trozo desgarrado. Varina, que llegó momentos después, simplemente encontró al duque inconsciente, lo reconoció, halló el trozo de terciopelo, y de inmediato calculó la manipulación más grande de toda su vida. Adam permaneció ajeno a esta realidad. En su mente, Bridget era apenas la aristócrata fría y sin sentimientos con la que se había visto obligado a casarse, durmiendo a salvo en Mayfair mientras él sangraba en la tierra. Varina era el ángel feroz y valiente que había arriesgado todo por él. Y ahora, 2 años después, Adam había decidido que un simple amorío ya no bastaba para pagar esa deuda. Se proponía convertir a su ángel en su duquesa. La luz de la mañana cortaba las pesadas cortinas de terciopelo de la inmensa biblioteca de la propiedad Rodbury, iluminando los miles de volúmenes encuadernados en cuero que forraban las paredes de caoba. El fuego crepitaba en la chimenea, pero la sala se sentía fría como una tumba. Bridget estaba de pie junto al gran ventanal, con la espalda perfectamente recta, vestida con un sencillo traje de día gris pizarra. Miraba hacia los jardines meticulosamente cuidados de Grosvenor Square, aunque sus ojos no registraban nada de esa belleza. Detrás de ella, sentado tras su enorme escritorio de roble, estaba Adam. Sobre la madera pulida, entre los dos, había una pila de documentos gruesos de pergamino. El temible sello de los tribunales eclesiásticos estaba estampado en cera roja sobre la primera hoja. «He hablado con el arzobispo y con mis abogados», dijo Adam, con una voz grave y áspera, completamente despojada de calidez. «Los motivos para la anulación son notoriamente difíciles de probar, pero dada la fragilidad de nuestra unión y la falta de un heredero después de 3 años, mis abogados me aseguran que, con un acuerdo económico suficiente, el Parlamento concederá la disolución». Bridget no se dio la vuelta. Fijó la mirada en una única hoja de roble que temblaba, aferrada a una rama afuera. «¿Una ley del Parlamento?», murmuró, con la voz firme pese al temblor violento que sentía en el pecho. «¿Estás dispuesto a arrastrar los 2 nombres por el lodo? ¿A que la Cámara de los Lores debata nuestros fracasos más íntimos, solo para deshacerte de mí?» «Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario, Bridget», respondió Adam, endureciendo el tono. «Te he dado una vida de lujo sin igual. He respetado tus límites, pero ya no viviré una mentira. Mi vida le pertenece a Varina. Ella sangró por mí. Me salvó de la cuneta mientras la sociedad entera miraba hacia otro lado. Le debo mi apellido, mi título, y mi devoción absoluta». Bridget se dio la vuelta despacio para encararlo. Sus ojos azules, normalmente tan calmados y guardados, se encendieron con una intensidad repentina y filosa que hizo a Adam detenerse. Por un instante fugaz, él vio algo salvaje y profundamente trágico en su mirada. «Ella sangró por ti», repitió Bridget, y las palabras le supieron a ceniza en la boca. Dio un paso hacia el escritorio, mirando los documentos legales que representaban la muerte de su matrimonio. «¿Estás absolutamente seguro de esto, señoría? ¿Estás seguro de que la mujer que piensas poner al frente de esta casa es la verdadera autora de tu salvación?» Adam frunció el ceño, profundamente irritado por sus preguntas. «Tengo en mi poder el trozo mismo de su capa desgarrada, Bridget». Desperté y ella sostenía mi mano. «No intentes empequeñecer su valentía solo por celos. Eso está por debajo de ti. Nunca has conocido un solo día de lucha ni de sacrificio en tu vida protegida». La ironía cegadora de esas palabras casi hizo caer a Bridget de rodillas. Sus manos,
Esas mismas manos que aún guardaban cicatrices plateadas y tenues de cuando los adoquines ásperos de St. Giles se las habían desgarrado al arrastrar su cuerpo inerte, se cerraron en puños a sus costados. Bridget pensó en el arcón de cedro cerrado con llave que guardaba en el rincón más oscuro de su vestidor. Adentro estaba la capa de terciopelo azul, arruinada y cubierta de sangre seca, a la que le faltaba exactamente el trozo irregular que Adam guardaba enmarcado en su despacho privado. Podía decírselo. Podía subir las escaleras, sacar la prenda destrozada, y arrojarla sobre el escritorio. Podía romper en un instante la mentira magnífica y parasitaria de Varina. Pero Bridget miró a su esposo. Vio la convicción feroz e inquebrantable en sus ojos. Adán amaba a Varina. Amaba la imagen romántica y gloriosa de la mujer que creía lo había salvado. Si Bridget revelaba la verdad en ese momento, no ganaría su amor. Solo ganaría su resentimiento. Adam se sentiría atrapado, endeudado con una esposa que consideraba fría y sin gracia. Peor aún, el escándalo de las salidas secretas de Bridget a los barrios bajos por las noches se haría público durante el proceso de divorcio, destruyendo por completo los últimos meses de vida de su frágil padre. El amor no exige ser visto, pensó Bridget, mientras una lágrima finalmente escapaba y trazaba un camino ardiente por su mejilla pálida. El amor a veces significa hacerse a un lado. No estoy celosa, Adam, dijo Bridget en voz baja, rompiendo el silencio pesado. Extendió una mano temblorosa, tomó la pluma de plata que descansaba junto al tintero, y se inclinó sobre el escritorio. No leyó las cláusulas. No le importaban los acuerdos económicos, ni las propiedades en Cornualles que él le ofrecía, ni la generosa pensión anual. Solo le importaba que el hombre al que amaba estaba desesperado por comprar su libertad. Y ella lo amaba lo suficiente como para dársela. Con trazos rápidos y elegantes, Bridget firmó su nombre al pie del pergamino. Bridget Howard, por última vez. Adam la observó, y un destello de sorpresa genuina cruzó sus rasgos estoicos. Había esperado lágrimas, un ataque de nervios, tal vez una amenaza de apelar a la reina. En cambio, ella le estaba concediendo su libertad con una gracia terrible y absoluta. Está hecho, susurró Bridget, dejando la pluma con cuidado. Se puso de pie, envolviéndose en su dignidad como en un escudo. Haré que mis doncellas empiecen a empacar de inmediato. Partiré hacia la propiedad de mi familia en Somerset antes de que anochezca. Te deseo la felicidad que tanto buscas, señoría. Se dio la vuelta y caminó con gracia hacia las puertas pesadas de roble. Bridget, la llamó Adam, justo cuando su mano tocaba el picaporte de bronce. Ella se detuvo, sin voltear, con el corazón golpeándole contra las costillas. Gracias, dijo Adam, con la voz sorprendentemente baja. Lamento que tuviera que terminar así. Yo también, Adam, respondió ella, hacia la madera pulida de la puerta. Más de lo que jamás llegarás a saber. Cuando la puerta se cerró con un chasquido detrás de ella, Adam se quedó solo en la inmensa biblioteca. Miró la firma elegante de Bridget. Había ganado. Era libre para casarse con la mujer que le había salvado la vida. Y sin embargo, mientras contemplaba la tinta que aún se secaba, un escalofrío extraño e inexplicable le recorrió la espalda. Y por un instante brevísimo, el aroma fantasma de lavanda y agua de rosas pareció flotar en la habitación vacía. El otoño barrió Londres con un frío amargo que igualaba el vacío repentino en los grandes salones de Devonshire House. Apenas semanas después de la partida silenciosa de Bridget hacia Somerset, la vasta propiedad Rodbury sufrió una transformación violenta. Lady Varina Parker, disfrutando de su triunfo y de su nuevo estatus como futura esposa del duque, se dedicó de inmediato a borrar cualquier rastro de su predecesora. Los tapices elegantes y discretos que Bridget prefería fueron arrancados sin piedad, reemplazados por sedas carmesí chillonas y pesados dorados. El santuario tranquilo de la biblioteca se vio invadido con frecuencia por los amigos escandalosos de Varina, que bebían el mejor brandy de Adam y reían de rumores hasta el amanecer. Adam Howard se refugió cada vez más en su trabajo en el Parlamento, alejándose de su propia casa durante horas y horas. Por fin había conseguido a la mujer que creía dueña de su alma, el ángel heroico de St. Giles, y sin embargo una inquietud profunda y perturbadora le roía los bordes de la mente. Devonshire House ya no se sentía como un refugio. Se sentía como un teatro caótico donde todos representaban un papel.
La primera grieta innegable en la fachada perfecta de Varina apareció durante una cena privada, a finales de octubre. Entre los invitados estaba Sir Reginald Vance, un cirujano militar retirado y muy respetado, que había atendido la herida casi mortal de Adam 2 años antes. Mientras el oporto pasaba de mano en mano sobre la mesa de caoba, la conversación inevitablemente derivó hacia la supervivencia milagrosa del duque, un relato que Varina nunca se cansaba de destacar. Debo decir, Lady Varina, comentó Sir Reginald, ajustándose los anteojos mientras miraba por encima de los candelabros, que he servido en la península, y he visto a cirujanos de campaña con décadas de experiencia fracasar al cerrar un abdomen roto con la precisión que usted mostró aquella noche en la niebla. Su serenidad fue extraordinaria. Varina ofreció una sonrisa modesta y ensayada, batiendo las pestañas. El amor y la desesperación nos dan una fuerza que no sabíamos tener, Sir Reginald. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Tomé mi aguja de coser y cerré aquel corte terrible. Sir Reginald se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido por auténtica curiosidad profesional. Pero no fue una simple puntada de costura, milady. Eso es justamente lo que me dejó perplejo. Las suturas estaban atadas con un nudo doble de bloqueo, una técnica muy específica que usan casi exclusivamente los cirujanos navales para evitar desgarros durante el transporte. ¿Dónde, por el amor de Dios, aprendió una viuda de vizconde una maniobra médica tan compleja? Un silencio pesado y sofocante cayó sobre el comedor. La mirada de Adam se clavó en Varina. Por una fracción de segundo, la máscara encantadora y segura se le resbaló del rostro, revelando un destello de pánico absoluto, puro. Su piel de porcelana palideció, y ella tragó saliva con dificultad, con los ojos yendo de Adam al doctor y de vuelta. Me temo que toda esa noche es un borrón de terror, Sir Reginald, tartamudeó Varina, perdiendo la cadencia musical de su voz. Supongo que mis manos se movieron solas. Un accidente afortunado de hilos entrelazados, nada más. Sir Reginald parecía muy poco convencido, pero la buena educación exigía que dejara el tema. Un accidente afortunado, en efecto, murmuró, tomando un sorbo de su oporto. Adam no volvió a tocar su bebida el resto de la noche. Más tarde, sentado solo en su estudio en penumbra, se quedó mirando el trozo enmarcado de terciopelo azul sobre el escritorio. Las palabras del cirujano resonaban sin descanso en su mente, sumándose a una lista creciente e ineludible de contradicciones que llevaban meses atormentando su subconsciente. El aroma. Varina se bañaba exclusivamente con almizcle exótico y pachulí, pesados. Sin embargo, la mujer del callejón olía distintiva, innegablemente, a lavanda y agua de rosas. Un perfume simple y elegante que Adán había olido 1000 veces en los pasillos de esa misma casa, emanando de la esposa que había desechado. La fuerza física. El duque era un hombre enorme y poderoso. Arrastrar su peso inconsciente desde la calle hasta el refugio de una botica exigía un esfuerzo físico inmenso. Varina era delicada, propensa a desmayarse por cualquier inconveniente menor, y famosa por quejarse del peso de las capas de invierno. La cronología. Varina afirmaba que regresaba de una fiesta de cartas en Mayfair. St. Giles quedaba en la dirección completamente opuesta. ¿Por qué el carruaje de una noble sola se desviaría hacia el barrio bajo más peligroso de Londres, a medianoche? Un accidente afortunado de hilos entrelazados, había dicho Varina. Adam cerró los ojos, masajeándose las sienes. Era un hombre de lógica y de leyes, un gigante de la Cámara de los Lores. No construía su vida sobre accidentes afortunados. Una semilla fría y aterradora de duda había echado raíces en su pecho, y esas raíces comenzaban a resquebrajar los cimientos mismos de su realidad. El invierno llegó con una fuerza brutal, cubriendo el campo inglés con una capa espesa e implacable de escarcha. A finales de noviembre, una carta con borde negro llegó a Devonshire House, con el sello del conde de Pembroke. El padre de Bridget, cuya salud llevaba años en declive constante, finalmente había sucumbido a sus dolencias. Aunque el proceso de anulación avanzaba con rapidez por los tribunales eclesiásticos, el protocolo aristocrático estricto, y la simple decencia humana, exigían que el duque de Rodbury asistiera al funeral de su suegro. Dejando en Londres a una Varina muy disgustada, Adam emprendió el largo y helado viaje en carruaje hacia la propiedad de la familia Pembroke, Okehaven, escondida entre las colinas de Somerset.
El ambiente en Okehaven era un contraste absoluto con el caos dorado y ruidoso de Devonshire House. Era una mansión impregnada de una dignidad antigua y silenciosa. Al llegar, Adam observó a Bridget desde la distancia. Vestida con un severo traje negro de mañana, de cuello alto, Bridget se veía devastadoramente pálida y frágil. Y sin embargo, se movía entre la multitud de dolientes con una columna de acero absoluto. Manejaba los asuntos de la propiedad, consolaba a los sirvientes que lloraban, y organizaba el funeral inmenso con una eficiencia serena que despertó en el pecho de Adam una extraña sensación de anhelo. Adam se dio cuenta, con una repentina punzada de vergüenza, de que jamás había mirado realmente a su esposa durante sus 3 años de matrimonio. La había visto como una alianza política, un mueble silencioso en su vida grandiosa. Ahora, despojado de su propio orgullo y rodeado del dominio de Bridget, veía a una mujer de una fuerza inmensa. La tarde después del entierro, Adam se retiró a la extensa biblioteca de la mansión para revisar los últimos documentos sobre la devolución de la considerable dote de Bridget. Un paso necesario y amargo para finalizar su separación definitiva. Las pesadas puertas de roble habían quedado entreabiertas, dejando pasar los sonidos apagados de la casa. De pronto, sonó con fuerza el llamador de la puerta principal, seguido de las voces amortiguadas del mayordomo y de un visitante en el vestíbulo. Adam no le prestó atención, hasta que una voz grave y áspera cortó el aire tranquilo. Una voz que hizo que el duque se quedara completamente inmóvil, con la pluma detenida en el aire sobre el pergamino. «Debo hablar con su excelencia de inmediato», insistió la voz masculina. «He cabalgado toda la noche desde Londres». Adam se puso de pie y avanzó en silencio hacia la rendija de la puerta. Al asomarse al gran vestíbulo, vio a un hombre cubierto de polvo del viaje, sosteniendo un maletín médico maltrecho. Era el doctor William Jardine, médico principal del Hospicio Saint Jude para huérfanos, una clínica benéfica en ruinas ubicada justo en el borde del barrio de St. Giles. Adam lo reconocía de sus propios comités políticos sobre la pobreza urbana. Bridget bajó por la escalinata, con las faldas negras susurrando contra el mármol. «Doctor Jardine», dijo, con la voz cargada de sorpresa y alarma. «¿Qué ha sucedido? ¿Son los niños?» «Un brote de tifus, su excelencia», respondió Jardine, quitándose el sombrero, con el rostro marcado por el agotamiento. «Nos hemos quedado sin quinina y sin ropa de cama limpia. Sé que está de luto, y detesto venir a molestarla ahora, pero la junta del hospital nos ha abandonado. Usted es nuestra única benefactora que queda. Sin sus fondos de emergencia, la sala no sobrevivirá la semana». Adam sintió que se le cortaba la respiración. «¿Benefactora?» La duquesa de Rodbury financiaba un hospital de barrios bajos en St. Giles. «Emitiré un giro a mi banco en Londres de inmediato», dijo Bridget sin dudar, dirigiéndose hacia un escritorio en el vestíbulo. «Debe volver esta noche con los suministros». «Que Dios la bendiga, Lady Bridget», suspiró el doctor Jardine, pasándose una mano por el rostro cansado. Hizo una pausa, y su expresión se suavizó en una de profunda reverencia. «Usted siempre ha sido el ángel guardián de St. Giles. Nunca he olvidado el valor que mostró aquella noche horrible, hace 2 inviernos». En la biblioteca, el corazón de Adam se detuvo. La sangre le rugía en los oídos, ensordecedora, violenta. «Por favor, William, no hablemos de eso», susurró Bridget con brusquedad, mirando alrededor del vestíbulo vacío con pánico. «Usted le salvó la vida a un hombre en el barro con sus propias manos, arriesgando su propia ruina», insistió Jardine, con la voz llena de un asombro silencioso. «Cuando la encontré en aquel refugio de la botica, llorando sobre el cuerpo de ese caballero enorme, tenía las manos hechas jirones. Ató suturas navales en la oscuridad más completa. Todavía conservo el maletín médico destrozado que dejó atrás cuando se acercó el vigilante». Las palabras golpearon a Adam con la fuerza de un cañonazo. Retrocedió tambaleándose, con la mano aferrándose al borde de un estante para sostenerse. El aire, de pronto, era demasiado delgado para respirar. Bridget. Había sido Bridget todo el tiempo. El aroma a lavanda y agua de rosas. La fuerza silenciosa e inquebrantable. Las manos que llevaban cicatrices plateadas y tenues que ella siempre ocultaba bajo guantes de seda. Su propia esposa, aventurándose en el barrio más peligroso de Londres para salvar huérfanos,
Había sido quien lo encontró desangrándose en la niebla. Ella se había destrozado las manos arrastrándolo hasta un lugar seguro. Ella había usado sus conocimientos médicos de caridad para coser sus heridas. Y había huido en la noche para proteger a su frágil padre del escándalo inimaginable de su vida secreta. La mente de Adam saltó violentamente de vuelta a su estudio en Londres. El trozo de terciopelo azul. Si Bridget era la salvadora, entonces Varina. Varina simplemente lo había encontrado después de que Bridget huyera. Varina se había robado el mérito, había orquestado una mentira monstruosa, y había usado la gratitud mal dirigida de Adam para destruir su matrimonio y elevarse a sí misma. Y Bridget la había dejado hacerlo. Bridget había firmado los papeles del divorcio en silencio, cargando con la humillación definitiva, eligiendo sacrificar su propio corazón antes que destruir la ilusión de Adam, o arriesgar la paz final de su padre moribundo. Una ola sofocante de culpa absoluta y paralizante cayó sobre el duque de Rodbury. Incapaz de contenerse, Adam irrumpió por las puertas de la biblioteca. El doctor Jardín dio un salto del susto, y Bridget se dio la vuelta de golpe, dejando caer la pluma. Sus ojos azules se abrieron con verdadero terror al ver el rostro de su esposo. Adam, jadeó Bridget, retrocediendo un paso por instinto. Los rasgos habitualmente estoicos y autoritarios de Adam estaban completamente deshechos, contorsionados por una mezcla de horror, asombro, y un dolor desesperado. Adam no le habló. No podía. El pecho le subía y bajaba mientras se daba la vuelta y subía corriendo la gran escalinata, tomando los escalones de dos en dos. Ignoró los jadeos de sorpresa de las doncellas mientras cruzaba a toda prisa el pasillo este, abriendo de golpe las puertas del antiguo dormitorio de infancia de Bridget. Adam revolvió la habitación como un loco. Abrió armarios de golpe, volcó sombrereras. Finalmente, en el rincón más oscuro y alejado del vestidor, lo encontró. Un pesado arcón de cedro, cerrado con llave. Tomando un atizador de hierro de la chimenea, Adam lo dejó caer con violencia sobre la cerradura de bronce. El metal se hizo pedazos con un crujido fuerte. Adam abrió la tapa de golpe. Adentro, bajo capas de papel de seda viejo con olor a lavanda, había una capa de invierno arruinada. Estaba hecha de un pesado terciopelo azul medianoche. La tela estaba tiesa, manchada con grandes parches marrones y oxidados de sangre seca y antigua. Pero lo que hizo que a Adam le fallaran finalmente las rodillas fue el borde. En la esquina inferior de la capa de terciopelo faltaba un trozo, arrancado en un desgarro violento e irregular. Adam se desplomó sobre el piso de madera, apretando contra su pecho la tela arruinada y manchada de sangre. El borde irregular de aquel desgarro encajaría perfecta e indiscutiblemente con el trozo que guardaba enmarcado, en su escritorio de Londres. Adam hundió el rostro en el terciopelo, respirando el aroma tenue y persistente de lavanda y agua de rosas. Y por primera vez desde la noche en que casi murió, el duque de hierro de Rodbury se derrumbó y lloró con violencia. Lloró por la ceguera monumental de su arrogancia. Lloró por el dolor agonizante que le había infligido a la única mujer que en verdad lo había amado. Había exigido el divorcio para casarse con una mentirosa parasitaria, desechando al ángel feroz y silencioso que literalmente había sangrado para mantener su corazón latiendo. El sonido de pasos suaves y vacilantes se acercó a la puerta abierta. Adam levantó la cabeza despacio, con los ojos oscuros enrojecidos y brillantes de lágrimas. Bridget estaba de pie en el marco de la puerta, su vestido negro de luto resaltando duramente contra la luz pálida de la ventana. Ella miró el arcón de cedro, y luego la capa manchada de sangre que Adam apretaba entre sus manos temblorosas. El secreto había salido a la luz. La trampa se había roto. Pero al mirar la tristeza devastadora en los ojos de su esposa, Adam comprendió con una claridad aterradora que conocer la verdad no significaba, todavía, haberse ganado su perdón. El dolor asfixiaba el mismo aire dentro del vestidor en penumbra de Okehaven, espeso y pesado como la escarcha invernal que se pegaba a los cristales de las ventanas. Adam Howard, el imponente duque de Rodbury, seguía de rodillas, apretando contra su pecho la capa de terciopelo cubierta de sangre seca, como si fuera un último aliento. Bridget permanecía inmóvil en la puerta. Las líneas severas de su vestido negro de luto la hacían ver casi fantasmal contra los paneles de roble oscuro. Miraba a su esposo, un hombre que mandaba sobre ejércitos de políticos, que jamás se doblegaba ante nadie, ahora completamente destrozado en el suelo del santuario de su infancia.
¿Por qué? La voz de Adam era un jadeo desgarrado, irreconocible. Levantó la vista despacio, con los ojos oscuros desbordados de lágrimas sin derramar y un horror profundo y demoledor. ¿Por qué me dejaste creerle a ella, Bridget? ¿Por qué me dejaste destruirnos? Bridget no corrió a consolarlo. Los años de rechazo silencioso, las noches agonizantes escuchándolo salir hacia la casa de Varina, habían construido una fortaleza alrededor de su corazón. Entró con cuidado en la habitación, manteniendo su compostura pese al temblor violento de sus manos. ¿Me habrías creído, Adam? Preguntó, con una voz fríamente calmada. Si hubiera venido a ti hace 2 años, te hubiera entregado esta capa arruinada, y te hubiera dicho que tu esposa callada y sin gracia era quien te sacó de la cuneta, ¿me habrías creído? ¿O habrías pensado que era un intento desesperado y patético de robarle la gloria a la mujer deslumbrante que ya se había ganado tu imaginación? Adam se estremeció como si le hubieran dado un latigazo. La verdad en esas palabras fue un golpe físico. Recordó su propia arrogancia absoluta, su certeza inquebrantable en el heroísmo fabricado de Varina. Habría exigido pruebas. Se habría burlado. Yo te habría escuchado, susurró Adam, aunque la mentira le supo a ceniza. No lo habrías hecho, respondió Bridget con suavidad, acercándose al arcón de cedro destrozado. Necesitabas una heroína romántica, Adam. Necesitabas un ángel. Yo era apenas la alianza política que nuestros padres te impusieron. Además, debes entender la realidad de mi posición. Si mi trabajo de caridad nocturno en St. Giles se hubiera revelado ante los tribunales eclesiásticos durante tu búsqueda desesperada del divorcio, el escándalo habría llegado hasta los periódicos. El corazón de mi padre se apagaba. Elegí su muerte en paz por encima de una guerra pública y brutal por un esposo que no me quería. Adam cerró los ojos con fuerza, y una lágrima finalmente escapó y cayó sobre las manchas rígidas y oxidadas del terciopelo. Él la había llamado fría, y sin embargo ella poseía un fuego lo bastante feroz como para desafiar los barrios más peligrosos de Londres, para salvar huérfanos. La había llamado insensible, y sin embargo ella se había desgarrado las manos arrastrando su peso enorme hasta ponerlo a salvo, cosiendo sus heridas en total oscuridad. La había llamado una carga, y sin embargo ella había firmado en silencio la renuncia a su título, a su hogar, y a su matrimonio, para darle la libertad que le exigía, cargando con la humillación definitiva sin decir una sola palabra. Soy un tonto, dijo Adam con la voz quebrada, poniéndose de pie despacio. Dejó caer la capa de vuelta en el arcón, pero mantuvo los ojos clavados en Bridget. Soy un tonto ciego y arrogante. Estaba tan cegado por mi propio orgullo que no pude ver a la mujer magnífica que tenía justo delante. Bridget, te lo ruego, detén la anulación. Vuelve conmigo a Londres. Déjame pasar el resto de mi miserable vida intentando enmendar esto. Bridget lo miró, con sus ojos azules reflejando una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Un hombre entrega su alma a la mujer que sangra por él. El chisme de la sociedad, aquel de la fiesta en Devonshire House, resonó en la mente de Bridget. Adán había entregado su alma a la idea del sacrificio, no a Bridget misma. Tú no me amas, Adam, dijo Bridget, volviendo la mirada hacia los jardines helados detrás de la ventana. Estás abrumado por la culpa, nada más. Eres un hombre de un honor profundo, y darte cuenta de que la deuda me pertenece a mí, y no a Lady Varina, ha destrozado tu sentido del deber. Pero el deber no es amor. No volveré a un matrimonio construido sobre la obligación y el remordimiento. No es solo deber, Adam dio un paso adelante, desesperado por cerrar el abismo físico y emocional entre los dos. Te veo ahora, Bridget. De verdad te veo. Los documentos ya están en manos del arzobispo, respondió ella, con un tono definitivo, aunque una lágrima solitaria le resbaló por la mejilla pálida. Mi padre está enterrado. Mi vida en Londres se terminó. Vuelve a tu gran casa, señoría. Cásate con tu amante, o no lo hagas, pero déjame en paz. Sin decir una palabra más, Bridget se dio la vuelta y salió flotando de la habitación, con la falda negra susurrando suavemente contra las tablas del suelo. Adam se quedó solo entre las ruinas de sus suposiciones arrogantes. La anulación estaba a apenas días de ser aprobada por el Parlamento. La había perdido. Había alejado, de manera sistemática y despiadada,
a la única mujer que poseía una verdadera nobleza de espíritu. Pero mientras el peso aplastante de la desesperación amenazaba con paralizarlo, otra emoción, mucho más oscura, comenzó a crecer en el pecho del duque. Empezó como una chispa y rápidamente se convirtió en un infierno rugiente y devorador. ¿Varina? Aquella fraude parasitaria y manipuladora lo había mirado a los ojos y había tejido una red monstruosa de mentiras. Había usado el heroísmo de Bridget como si fuera una corona robada, regodeándose sobre la mujer a la que había despojado. Varina había convertido en un arma la gratitud de Adam para destruir su matrimonio. La mandíbula de Adam se tensó hasta que los músculos le dolieron. Sus ojos oscuros se endurecieron hasta convertirse en trozos de hielo negro. Él era el duque de hierro de Rodbury, y nadie lo hacía quedar como un tonto, mucho menos a costa de su esposa. Salió de la habitación a grandes pasos, llamando a gritos a su ayuda de cámara. «Empaquen mis cosas de inmediato. Que el cochero tenga listos los caballos más rápidos del establo. Salimos hacia Londres dentro de una hora». El viaje en carruaje de vuelta a Londres fue un torbellino de lluvia helada y furia cegadora. Adam apenas durmió, con la mente calculando meticulosamente la destrucción absoluta de Lady Varina Parker. Cuando su carruaje finalmente entró rugiendo en los adoquines de Grosvenor Square, 2 días después, un pálido sol de invierno luchaba desesperadamente por atravesar la espesa neblina de la ciudad. Adam ni siquiera se cambió la ropa manchada del viaje. Pasó junto a sus lacayos aterrados, con las botas pesadas resonando como cañonazos sobre los pisos de mármol de Devonshire House. ¿Dónde está?, le ladró Adam a su mayordomo tembloroso, el señor Harrison. En la sala de la mañana, su excelencia, tartamudeó Harrison. Lady Varina está revisando los arreglos florales para las próximas nupcias. Adam abrió de golpe las grandes puertas dobles de la sala de la mañana. Varina estaba sentada en una delicada mesa de madera de rosa, rodeada de montañas de costosos lazos de seda, orquídeas blancas importadas, y centros de mesa de cristal. Levantó la vista, y su rostro se abrió en una sonrisa radiante y absolutamente ensayada. Llevaba puesto un opulento vestido de seda amarillo canario, del todo indiferente al hecho de que el suegro del duque acababa de ser enterrado. «Adam, querido», arrulló Varina, poniéndose de pie con gracia. «Llegaste temprano. Gracias al cielo, el aburrimiento de esta casa enorme sin ti era absolutamente espantoso. Ven a ver estos lazos. Creo que el dorado combinará perfectamente con la capilla de St. George's». «Fuera», dijo Adam. La palabra fue pronunciada en voz baja, pero cargaba un peso letal y helado que congeló la habitación al instante. Varina parpadeó, y su sonrisa vaciló. «Disculpa, querido. ¿Te encuentras bien? El viaje debió haberte agotado». Varina dio un paso hacia él, con la mano extendida hacia la solapa de Adam. Adam le atrapó la muñeca en el aire. Su agarre estaba completamente vacío de todo afecto, y apretó lo justo para hacerla jadear del susto. Prácticamente le lanzó la mano de vuelta. «No vuelvas a tocarme jamás», gruñó Adam, entrando por completo en la habitación y cerrando las pesadas puertas de roble tras él, con un chasquido seco al echar la llave. Los ojos de Varina se abrieron de par en par con auténtico pánico. Se frotó la muñeca, con la mente corriendo a toda velocidad para entender el cambio repentino y violento en el hombre que la había adorado durante 2 años. «Adam, me estás asustando». «¿Qué ha pasado?». Adam caminó metódicamente hacia la mesa de madera de rosa. Con un movimiento violento del brazo, arrasó con los centros de cristal, los lazos de seda, y las orquídeas importadas, mandándolo todo al suelo. El vidrio se hizo añicos sobre la alfombra persa. De su abrigo de viaje, Adam sacó el maletín médico maltrecho que le había confiscado al doctor Jardine en Somerset. Lo arrojó sobre la mesa, ahora vacía. Después sacó un bulto doblado de pesado terciopelo azul medianoche. Lo dejó caer con un golpe seco. Finalmente, Adam metió la mano en su bolsillo y sacó el pequeño trozo enmarcado de terciopelo que había guardado en su escritorio, la pieza que Varina le había presentado como prueba de su salvación. Rompió el marco contra el borde de la mesa, sacó el trozo irregular, y lo colocó, perfecto, sin fisuras, en el borde desgarrado de la capa manchada de sangre. Era un ajuste exacto. Varina se quedó mirando la capa reconstruida.
El color se le fue del rostro, dejándola pálida como un cadáver. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. La ilusión dorada y grandiosa sobre la que había construido su vida quedó, por completo e irrevocablemente, hecha pedazos. Un accidente afortunado de hilos entrelazados, ¿no es así? La voz de Adam bajó a un susurro terriblemente letal. Rodeó la mesa como un depredador que evalúa a su presa. Dime, Varina, cuando te topaste con mi cuerpo sangrante entre la niebla, ¿encontraste primero la capa desgarrada? ¿O te diste cuenta de que mi verdadera salvadora ya había huido antes de que urdieras tu brillante y monstruoso plan? Adam, estás confundido, tartamudeó Varina, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared forrada de seda. No sé qué es ese trapo horrible y sucio. No me mientas, rugió Adam, y el sonido sacudió los mismos cimientos de la habitación. El doctor William Jardine, del Hospicio Saint Jude, ha entregado una declaración jurada completa. Sir Reginald ha confirmado lo de las suturas navales, y he visto las cicatrices en las manos de mi esposa. Varina comenzó a temblar con violencia. El juego había terminado. La zorra acorralada ya no tenía a dónde correr. Al ver que su dulce engaño ya no era sostenible, sus rasgos delicados y hermosos se retorcieron de pronto en algo vil y profundamente feo. ¿Y qué, si no cosí yo tus malditas heridas? Siseó Varina, dejando finalmente que su verdadera naturaleza se filtrara por las grietas. Yo te encontré. Me senté junto a tu cama mientras tu duquesita fría y patética se escondía en su habitación. Ella te abandonó en la tierra, Adam. Yo fui quien te dio consuelo. Se escondió porque estaba protegiendo el honor de su familia del escándalo de su trabajo de caridad, le respondió Adam de golpe, y el asco que sentía por la mujer frente a él lo enfermaba físicamente. Ella sangró por mí, y tú le robaste el sacrificio como una ladrona vulgar de callejón. Miraste cómo destruía mi matrimonio, y sonreíste mientras lo hacías. Adam avanzó hacia ella, dominándola con su altura sobre su cuerpo tembloroso. Esto es lo que va a pasar, Lady Varina, dictó Adam, con la voz de vuelta en ese tono letal y helado. Desalojo. Vas a empacar tus pertenencias y a desocupar esta propiedad dentro de la hora. Si sigues dentro de Devonshire House cuando el reloj marque el mediodía, haré que mi lacayo te arroje a la calle con la ropa que llevas puesta. Ruina financiera. Estoy suspendiendo de inmediato todas las líneas de crédito que abría tu nombre. Las deudas que has acumulado con tus modistas y tus joyeros son tuyas y solo tuyas. Aniquilación social. He redactado una carta para las patronas de Almax detallando tu fraude espectacular. Mañana por la mañana no quedará una sola casa respetable en Londres que te abra sus puertas. Varina jadeó, y unas lágrimas de terror genuino finalmente le rodaron por las mejillas. Adam, por favor. No puedes hacer esto. Quedaré arruinada. Me enviarán a la prisión de deudores. Estarás exactamente donde perteneces, respondió Adam, alejándose de ella como si cargara la peste. Y si alguna vez susurras una sola palabra sobre la presencia de mi esposa en St. Giles, si alguna vez intentas manchar el nombre de Bridget para salvar el tuyo, soltaré a mis abogados sobre ti y haré que te juzguen por fraude eclesiástico. Te pudrirás en una celda de Negate. Adam le dio la espalda y caminó hacia las grandes puertas. Adam, gritó Varina, desplomándose de rodillas entre el cristal roto y las orquídeas aplastadas. Tú me amabas. Adam se detuvo, con la mano en el picaporte de bronce. Miró por encima del hombro, con los ojos reflejando nada más que un vacío inmenso y aplastante. Amaba a un fantasma, dijo en voz baja. Amaba una mentira. La única mujer a la que en verdad he amado está sentada, en este momento, con un vestido de mañana en Somerset, y la he perdido por tu culpa. Adam salió de la habitación, cerró la puerta con llave desde afuera, y llamó a su mayordomo. Señor Harrison, ordenó Adam, Lady Varina se marcha, de manera permanente. Asegúrese de que su salida sea rápida. Muy bien, Su Excelencia, respondió el mayordomo, con una leve sonrisa de profunda satisfacción rozándole los labios, pues toda la casa llevaba mucho tiempo despreciando a la amante. Adam subió despacio la gran escalinata hacia su estudio. Había ejecutado su venganza. Varina estaba destruida, su influencia tóxica arrancada de su hogar. Había ganado la batalla por la verdad. Y sin embargo,
mientras se sentaba tras su enorme escritorio de roble, mirando el sillón de cuero vacío frente a él, donde Bridget había firmado con calma los papeles de anulación apenas unas semanas antes. La victoria le supo por completo a ceniza. Había limpiado la podredumbre de su vida, pero la casa seguía siendo una tumba. Los documentos de la anulación se encontraban en ese momento en las oficinas del arzobispo, en Doctors Commons, esperando la aprobación real definitiva. En cuestión de días, la ruptura de su unión se convertiría en una realidad legal e irreversible. Adam tomó una hoja fresca de pergamino grueso, mojó su pluma en el tintero, y se preparó para escribir la carta más importante y desesperada de toda su existencia. Había conquistado el Parlamento. Había sobrevivido a las hojas de los asesinos, y había destruido a una manipuladora maestra. Pero ahora enfrentaba un asedio imposible, conquistar el corazón fortificado y roto de su propia esposa. Cartas despachadas desde Grosvenor Square, con el pesado sello ducal de Rodbury, volaron por el campo inglés cubierto de nieve, con una urgencia frenética y desesperada. Adam Howard no era un hombre que aceptara la derrota, mucho menos cuando la víctima de su propia ceguera era la única mujer que merecía su verdadera reverencia. Antes de salir de Londres, Adam había desatado todo el terrible peso de su influencia política. No se había limitado a pedir una pausa en la anulación. La había hecho desaparecer por completo. Al arzobispo de Canterbury, una declaración firmemente redactada, retirando de manera legal su petición, afirmando que el duque de Rodbury estaba en pleno uso de sus facultades y unido de manera irrevocable a su duquesa legítima. A sus abogados en Doctors Commons, instrucciones estrictas de quemar los acuerdos de separación económica y de bloquear con firmeza cualquier nueva investigación legal sobre su matrimonio. A Lord Liverpool, una breve nota renunciando de inmediato a su comité parlamentario, citando asuntos familiares urgentes y profundamente personales que exigían su presencia indefinida en Somerset. Tras desmantelar toda la maquinaria legal de su propia necedad, Adam cabalgó hacia Okehaven. Pero al llegar a las grandes puertas de la propiedad Pembroke, no lo recibieron con los brazos abiertos, sino con un muro impenetrable de rechazo cortés y helado. El administrador de la finca, un hombre severo y ferozmente leal al difunto conde y a su hija, interceptó el carruaje del duque al final del largo camino de entrada. Su excelencia no recibe visitas, mi señor, declaró el administrador, inclinándose con rigidez pero sin ceder terreno. Ella ha pedido específicamente que no se le permita el ingreso a la mansión. Adam miró más allá del administrador, hacia la imponente fachada de Okehaven. Podría haber ordenado a su cochero que forzara la entrada. Era un duque. Legalmente, tenía el derecho de exigir el acceso a la residencia de su esposa. Pero Adam sabía que la fuerza bruta y el privilegio aristocrático eran exactamente las armas que habían destruido su matrimonio en primer lugar. No estaba allí para dar órdenes a una duquesa. Estaba allí para ganarse a una mujer. Muy bien, respondió Adam en voz baja, bajando de su carruaje hacia el viento cortante del invierno. Que lleven mis baúles a la posada del pueblo. Caminaré desde aquí. Durante los siguientes 14 días, el pequeño y tranquilo pueblo de Somerset fue testigo de un espectáculo que desafiaba toda lógica aristocrática. El imponente duque de hierro de Rodbury, un hombre que cenaba con la realeza y dictaba la política nacional, se instaló en un cuarto helado y absolutamente común de la posada local. Cada mañana, al amanecer, sin importar el aguanieve ni la niebla helada, Adam caminaba las 2 millas hasta las puertas de Okehaven. No exigía entrar. Simplemente se quedaba de pie junto a los antiguos pilares de piedra de la caseta del guardián, un centinela silencioso e inamovible envuelto en un abrigo pesado de lana, esperando. Dentro de la mansión, Bridget observaba ese asedio agonizante desde el resguardo de la ventana de la biblioteca del piso de arriba. Su corazón, que con tanto cuidado había encerrado en hielo, le dolía con violencia cada día que pasaba. Veía la nieve acumulándose sobre los hombros anchos de Adam. Lo veía rechazar el paraguas que le ofrecía el portero, compadecido. Debes mandarlo lejos, Bridget, murmuró una tarde su tía anciana, Lady Agatha, de pie junto a ella junto a la ventana. Ese hombre va a morirse de frío ahí afuera. Parece un fantasma penando sobre su propia tumba. Es terco, respondió Bridget, con la voz ligeramente temblorosa. Cree que una gran demostración de resistencia va a borrar 2 años de abandono. No pienso dejarme reconquistar por un gesto teatral, tía Agatha. Actúa por culpa.
y sin embargo, al 15º día, el cielo se abrió y desató una ventisca masiva y brutal que enterró las colinas de Somerset bajo mantos de blanco cegador. El viento aullaba contra los cristales de Okehaven, sacudiendo los marcos. Bridget caminaba de un lado a otro por su sala de estar, retorciéndose las manos con nerviosismo. No dejaba de mirar el gran reloj sobre la repisa de la chimenea. Ya había pasado el mediodía. Para esa hora, Adam ya debería haber regresado a la relativa seguridad de la posada del pueblo. Incapaz de soportar más la angustia de la incertidumbre, Bridget se echó encima una pesada capa forrada de piel sobre su vestido negro de luto, se puso la capucha, y salió a marchas forzadas hacia los dientes de la tormenta. La nieve le mordió las mejillas de inmediato, y el viento le disputó cada paso a lo largo del camino de entrada. Cuando llegó a las puertas de hierro forjado, se le cortó el aliento en la garganta. Adam seguía allí. Estaba recostado con pesadez contra el pilar de piedra, con el abrigo completamente cubierto de nieve, el rostro pálido y demacrado por las temperaturas heladas. Cuando la vio acercarse a través de la ventisca, un destello de alivio puro y desesperado se encendió en sus ojos oscuros. Se apartó de la piedra, dando un paso vacilante hacia los barrotes de hierro que los separaban. «Eres un tonto, Adam Howard», gritó Bridget por encima del viento rugiente, con la voz quebrándose entre la ira y la preocupación aterrada. «¿Intentas congelarte hasta morir solo para probar algo? Vuelve a la posada». «No me voy a ir, Bridget», le gritó Adam de vuelta, con la voz ronca pero completamente firme. «Voy a quedarme junto a estas puertas hasta el deshielo de la primavera, si hace falta. Voy a quedarme aquí hasta convertirme en piedra. Me dijiste que no te veía. Me dijiste que actuaba por deber. Estoy aquí para demostrarte que estás equivocada». Bridget se aferró a los barrotes de hierro, mirándolo furiosa entre la nieve arremolinada. «Actúas por culpa. Te sientes en deuda porque cosí tus heridas en un callejón sucio». «No me importa el callejón», rugió Adam, cayendo de rodillas en la nieve profunda justo frente a ella, sin importarle el lodo ni la humedad helada que le empapaba los pantalones. «Me importa la mujer que tuvo el fuego para ir allí, en primer lugar. Me importa la mujer que renunció a toda su vida para darme paz. Tienes una fuerza aterradora y magnífica, Bridget, y fui demasiado ciego para verla mientras vivías bajo mi propio techo». Adam metió la mano desnuda entre los barrotes, tomando desesperadamente el borde de la capucha forrada de piel de Bridget. Sus dedos estaban helados, pero su tacto le quemó la piel. «No te pido que vuelvas a Londres como mi duquesa», suplicó Adam. El duque de hierro, completamente hecho pedazos, se despojaba de cada gota de su orgullo. «Te pido que me dejes cortejarte. Déjame demostrarte que el hombre arrodillado en esta nieve te ama. No al fantasma de St. Giles. No a la salvadora. Solo a Bridget. Mi Bridget brillante, feroz, hermosa. Por favor». Bridget lo miró desde arriba, con lágrimas asomándose a los ojos, calientes y rápidas, derritiendo los copos de nieve que caían sobre sus pestañas. El muro que había construido alrededor de su corazón se resquebrajó por completo, con un crujido final. Metió la mano entre los pliegues de su capa, sacó la pesada llave de hierro de la puerta peatonal, y la introdujo en la cerradura congelada. El mecanismo hizo clic con fuerza, incluso por encima del viento aullante. Empujó la puerta de hierro y la abrió. «Entra, Adam», susurró, con la voz quebrándose por completo. «Antes de que nos congelemos a los dos». El fuego en la biblioteca de Okehaven rugía, bañando de un cálido resplandor dorado los antiguos tapices. Afuera, la ventisca seguía rugiendo, aislando por completo la propiedad del resto del mundo. Adam estaba sentado en un pesado sillón de cuero, con una manta, absolutamente impropia de él, sobre los hombros anchos, puesta ahí por la tía de Bridget, que no dejaba de atenderlo. Un vaso de brandy añejo descansaba, intacto, sobre la mesa junto a él. Sus ojos estaban clavados por completo en Bridget, que se sentaba frente a él, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. El silencio entre los dos ya no era frío. Era frágil, cauteloso, y profundamente íntimo. «Varina se ha ido», dijo Adam en voz baja, rompiendo la quietud. «La han desterrado de Devonshire House, le cancelé el crédito, y su fraude ya es de conocimiento público entre las principales patronas de la sociedad. Nunca volverá a poner un pie en Londres.
Bridget bajó la mirada hacia sus manos, esas manos que todavía llevaban las cicatrices tenues de los adoquines. No tenías que arruinarla, Adam. Nunca quise venganza. No fue venganza, Bridget. Fue justicia, respondió Adam, inclinándose hacia adelante, con la mirada intensa clavándola en su sitio. Ella se robó tu valentía y la usó como si fuera propia. Pero lo más imperdonable es que me permitió herirte. Bridget ofreció una sonrisa triste y cansada. Yo me dejé herir a mí misma. Elegí el silencio. Adam metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo, ya seco por el fuego. Sacó un pergamino grueso y doblado, sellado con el pesado escudo de cera del Banco de Inglaterra. No se lo entregó de inmediato. En cambio, lo dejó sobre la mesa, entre los dos. Cuando el doctor Jardín llegó a Okehaven buscando tus fondos de emergencia para el brote de tifus, me lo reveló todo, comenzó Adam, con la voz adoptando una cadencia formal, y a la vez, profundamente emotiva. Me reveló que tú eras la única benefactora que mantenía con vida al Hospicio Saint Jude. Ahí comprendí la magnitud de la vida secreta que llevabas mientras yo te ignoraba. Bridget se puso tensa, temiendo que Adam estuviera a punto de reprenderla. Sé que es sumamente escandaloso que una mujer de mi posición se aventure en ese tejiles. Esos niños, la interrumpió Adam con suavidad, ahora son pupilos permanentes de la propiedad Rodbury. Bridget se quedó a mitad de frase, con los ojos azules abiertos de pura conmoción. ¿Qué acabas de decir? Adam dio unos golpecitos sobre el pergamino, encima de la mesa. Esto es una escritura de propiedad, Bridget. He comprado la totalidad del Hospicio Saint Jude para huérfanos, junto con los 3 acres de terreno que lo rodean en St. Giles. He establecido un fondo permanente e irrevocable de 50.000 libras para asegurar que la instalación se reconstruya por completo. Tendrá agua corriente limpia, a los mejores médicos de Londres, y un suministro ilimitado de quinina y ropa de cama fresca. Bridget quedó completamente paralizada. La magnitud de esas palabras, la escala descomunal del regalo, era incomprensible. 50.000 libras era un rescate de rey. Y continuó Adam, con la voz bajando a un susurro tierno y reverente, la escritura está a tu nombre por completo. Tú eres la única gobernadora del hospital, Bridget. Ya no tendrás que colarte disfrazada en los barrios bajos para hacer tu trabajo de caridad. Viajarás en el carruaje más grandioso que poseo, con el escudo de nuestra casa, y la sociedad de Londres se inclinará ante la duquesa que salva vidas. Un sollozo profundo y desgarrador escapó de los labios de Bridget. Se cubrió la boca con sus manos marcadas por las cicatrices, y las lágrimas finalmente corrieron libres por sus mejillas. Adam no le había comprado joyas. No le había ofrecido disculpas vacías. Había mirado hacia la parte más secreta y profunda de su alma, la parte que ella había escondido con vergüenza, y la había elevado, la había validado, y la había protegido con todo su poder inmenso. Adam se levantó de su sillón, cruzó la corta distancia entre los dos, y se arrodilló frente a ella una vez más, tal como lo había hecho en la nieve. Tomó con delicadeza sus manos temblorosas y llenas de cicatrices entre las suyas, cálidas y grandes. Bajó la cabeza y depositó un beso largo e increíblemente tierno sobre las líneas plateadas de sus palmas. Soy completamente tuyo, Bridget, susurró Adam contra su piel, mirándola con los ojos llenos de una devoción absoluta. No te ofrezco ilusiones. Solo a un hombre que ha aprendido, a través de su propia necedad agonizante, que el tesoro más grande de su vida era la esposa callada que dejó en casa. ¿Me perdonarás? ¿Volverás a casa? Bridget miró hacia abajo, hacia el imponente duque de Rodbury. El hombre que había aterrorizado a políticos y comandado imperios ahora estaba completamente rendido a sus pies. El hielo que había protegido su corazón durante años, por fin, se derritió para siempre. Bridget se deslizó fuera de su asiento, arrodillándose sobre la alfombra persa, justo frente a él. Extendió las manos, enmarcando el rostro fuerte y hermoso de Adam. Nunca me fui de tu lado en verdad, Adam, susurró Bridget. Adam soltó un suspiro entrecortado, envolviendo los brazos alrededor de su cintura y atrayéndola contra su pecho. Cuando por fin sus labios se encontraron, no fue el beso frío y obediente de su noche de bodas. Fue una colisión absoluta de dos almas. Un beso forjado en el dolor, refinado por la verdad, y consumido por completo por un amor feroz e innegable.
Los fantasmas de St. Giles, el veneno de las mentiras de Varina, y los inviernos amargos de su pasado se evaporaron en el calor de la luz de la chimenea. Semanas después, la alta sociedad de Londres quedó sumida en un estado de conmoción absoluta y sin precedentes. Los carruajes alineados en Piccadilly, frente a Devonshire House, volvían a extenderse por millas. Pero el ambiente dentro del gran salón de baile estaba completamente transformado. Las sedas carmesí chillonas habían desaparecido, reemplazadas por los elegantes y discretos tapices azul medianoche que prefería la duquesa. Cuando las grandes puertas dobles del salón se abrieron, un silencio asombrado cayó sobre todo el pueblo. Adam Howard estaba de pie en lo alto de la gran escalinata, más imponente y magnífico que nunca. Pero no miraba a la multitud. Sus ojos oscuros estaban clavados por completo, con adoración, en la mujer a su lado. Bridget Howard, la verdadera duquesa de Rodbury, era una visión radiante. Llevaba un vestido impresionante de terciopelo profundo, y sus serenos ojos azul pálido guardaban ahora un poder tranquilo e inquebrantable. Ya no se quedaba parada entre las sombras, cerca de los arreglos florales. Se plantaba de lleno en la luz, con la mano descansando con firmeza sobre el brazo de su esposo. Mientras bajaban juntos la escalinata, la sociedad susurraba. Ya no de escándalos ni de amantes, sino del vínculo notable e inquebrantable entre el duque y su duquesa. Y en lo profundo del corazón de los barrios bajos de Londres, un hospital recién construido, de paredes impecablemente blancas, se erguía como un monumento permanente y duradero, a la mujer que había sangrado en la oscuridad, y al hombre que finalmente aprendió a verla, en plena luz. Muchísimas gracias por vivir este viaje intenso de cicatrices ocultas, secretos escandalosos, y una redención innegable. Si tu corazón se aceleró cuando Adam finalmente descubrió la hermosa y silenciosa verdad sobre el sacrificio definitivo de Bridget, dale like a este vídeo ahora mismo. Comparte esta historia increíble con tus amigos amantes del romance y el drama, esos que valoran a una heroína ferozmente fuerte y una venganza brutalmente satisfactoria contra una manipuladora tóxica. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que nunca te pierdas nuestra próxima saga histórica, apasionante y llena de emoción. Tu apoyo constante nos ayuda a traerte más historias reales y cautivadoras, directo a tu pantalla.